con el café y todo. Salud. Salud con el cafecito. Hoy cambiamos de ambiente. De panorama, sí. Hoy cambiamos de escenografía hoy. Sí. ¿Mm? Esta es otra parte del taller. Porque hoy vamos a hablar de Hornos. El coco del vidriero. Los hornos. ¡Ay! ¿De qué se va a tratar el tema? Bueno. De los hornos. Los hornos. ¡Ay! Vino Kaya a explicarles lo de los hornos. Sí. Ahora nosotros nos vamos a ir y Kaya les va a explicar porque ella ya aprendió. ¿Por qué no les pregunto a ver qué tanto se escucha? A veces se escucha bien. Yo les pregunto todo lo que Marco me diga, pero no voy a saber qué me contestan porque desde acá no leo nada. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Horno, sí, entonces sí escucharon bien. Ah, ok, bien. ¿No? Bueno, si no escuchan bien me ponen ahí mucho algo para que lo vea desde acá. Alcanzo a ver, lejos, pero como que... A mí no me pregunten porque yo no veo ni lo que me conviene, así que ya estamos. Muy bien. Por eso yo le tengo fe absoluta a Débora, porque como ella me dice, ya está. Ah, se escucha Listo. bien, en mayúsculas. Ahí comprendieron perfectamente cómo es el tema de los miopes. Sí. Bueno, yo fui miope, después ya no fui miope y ahora como tengo 14 años de operada estoy siendo miope otra vez. Una tristeza. Sí, pero bueno, es una lástima. Antes de arrancar con los hornos, quiero retomar 5 segunditos el tema de la vez pasada. Bueno, va. Sí, de los tips de la vez pasada porque nuestra amiga Cris Romero, que no tiene nada que ver con este Romero porque Cris está en Buenos Aires, en Argentina, pero nos hizo mención y nos hizo un comentario muy interesante que queremos compartirles, que es que hay un vidrio, hablando de esto de los coeficientes, de los tipos de vidrios, etcétera, nos comentó que hay un vidrio japonés que nosotros no conocíamos, que se llama Satake, creo, ahora les corroboro, y resulta que ese vidrio es un vidrio que los japoneses usan especialmente para el soplete y es un vidrio muy suave. Es un vidrio que tiene de coeficiente de expansión 125. O sea, imagínense que estábamos hablando del vidrio Moretti, el vidrio italiano, que tiene un coeficiente de expansión 104 y que nosotros consideramos que es súper suave. Bueno, Cris Romero nos contó que existe en Japón este vidrio que tiene un coeficiente de 125. Entonces, bueno, obviamente nos súper interesó porque la verdad es que no teníamos ni idea, nos pusimos a buscar, a investigar y también nos contaba Cris, que también es muy interesante, que ellos trabajan con unos sopletes que son verticales. El soplete es vertical, eso lo habíamos visto, pero lo que no habíamos visto es que ese soplete trabaja con gas y aire. No usa oxígeno, tiene un pequeño ventiladorcito que es el que genera el oxígeno que se necesita para trabajar en el soplete. Entonces se nos hizo súper interesante el dato, así como dato curioso y aparte que, digo, alimenta nuestro conocimiento. Así que Cris, mil gracias, buenísimo el dato y bueno, súper interesante. Ya veremos si en algún momento podemos probarlo, sería genial, pero bueno, hay que traerlo desde Japón, porque no hay en América, no hay. No, ni lo Europa, conocíamos creo. ese vidrio, tampoco es común en Europa. Aquí lo que es impresionante es que el vidrio es tan suave que simple y llanamente con aire forzado y gas logran la temperatura para trabajar, y eso a los que trabajamos con soplete pues significa mucho dinero, porque de las ahorro. cosas más caras de trabajar con el soplete, digo, aparte del vidrio y tener todo instalado, es el oxígeno, ¿sí?
nosotros en nuestros sopletes trabajamos con oxígeno. Por ahí los alemanes también tienen un soplete de marca Arnold que trabaja con gas, aire y oxígeno. Te extraño, Romero. Ven más cerca. Mami. Entonces, cuando el soplete es con 3 mezclas, como este que les hago mención de aire, oxígeno y gas, resulta que ahorran muchísimo oxígeno. Esa es una de las grandes cualidades de este tipo de soplete. Pero imagínense, si nada más usan aire forzado, pues es una maravilla porque nos deshacemos de la necesidad de estar teniendo cilindros de oxígeno, los reguladores, las fugas, todas las fallas que pueden existir. Pero eso es maravilloso. Ojo, eso ya. obvio que es para el vidrio japonés. Claro, nada más para el vidrio japonés. Seguramente ese sopletito para un vidrio un poco más duro ya no tiene el calor suficiente, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos. Cris, nos pusiste a investigar, vamos a investigar más y en algún momento que hagamos unos tips de soplete, pues lo integramos porque está interesante. Claro. Pero ahora vamos a ver a lo que vamos. al coco del Ay, mi vidriero amiga Vero, fusionador. le tengo que mandar un beso. ¡Mua! Tú me ves guapa porque me ves con ojos de que me quieres, amiga. Y de que no nos vemos hace mucho. Ok, entonces, la cuestión de los hornos es una polémica inagotable, es incansable la discusión de que si un horno sí, si un horno no, si un horno más allá, si un horno más acá. Nosotros les vamos a decir la experiencia que nosotros tenemos con los hornos. Tenemos alrededor de unos 35 años de trabajar con vidrio y... Sí, el abuelito. Yo hace Débora, 35 años estaba en el kinder. Débora recién acaba de romper el cascarón y apenas está inaugurando en estas lides. En el kinder estaba yo. Entonces resulta que siempre hay muchísimas discusiones con respecto de los hornos. Nosotros hará la friolera de unos casi 30 años que diseñamos y fabricamos hornos. Y nada más fabricamos hornos para artistas de vidrio, para gente que se dedica al vidrio, para profesionales del vidrio. Ojo vistas, pero que se lo toman en serio. Claro, ¿no? hay gente que tiene como pasatiempo el vidrio, pero que quiere un buen equipo, un equipo preciso, un equipo que le ahorre energía, un equipo que le funcione correctamente, y entonces pues nosotros con todo gusto se lo vendemos. Ahora, los que no van a comprar un Romero Burman porque están lejos o por lo que sea, lo que queremos ver ahora son como los principios básicos que tengan en cuenta, ya sea al momento de comprar un horno, si todavía no tienen, o si van a comprar otro horno o lo que sea, eso por un lado. Por otro lado, tener en cuenta que hay ciertos detalles y ciertas cosas de sus hornos que ya tienen, que las pueden mejorar y que las pueden adaptar y que las pueden hacer mucho más prácticas y mejores para el uso, ¿sí? Y son pequeñas cositas. Obviamente algunas son grandes y otras son pequeñas. Bueno, cada uno en su medida y en lo que puede verá. Pero un poco lo que queremos, porque nos ha pasado cosas tan simples como que uno, en una asesoría, por ejemplo, decirle, bueno, a ver, ¿qué marca? A ver, toma el termopar con la mano. ¿Cuál es el termopar? No sé cuál es el termopar. A ver, tiene que ser así, así. No lo encuentro, no lo veo, no sé cuál es. Entonces, a veces uno da por sobreentendido cosas que no son tan sobreentendidas. Entonces, un poco es, vamos así como a sacarle una radiografía al horno y ver por qué ciertas cosas y para qué ciertas cosas y cuáles son las que es bueno tener en cuenta para poder hacer más efectivo tanto el resultado de los trabajos, el uso de la energía, el trato del horno en sí. Entonces vamos a ir viendo también como... algo que es bien importante es la eficiencia. Exacto. de que cuando ustedes pongan una pieza de vidrio en el horno, que verdaderamente funcione correctamente para que puedan obtener buenos resultados. Exacto. ¿Sí? Porque cualquiera puede meter un pedazo de vidrio en el horno que sea. No, yo no sé qué suceda,
puede pasar lo que sea, pero de alguna manera nuestra intención es proporcionarles las bases necesarias para que tengan un criterio al momento de comprar su horno, si es que lo van a comprar, y también que entiendan cuáles son las limitaciones de los hornos dependiendo de su diseño, ¿sí? Porque no existe así el horno ideal, endiosado. Siempre tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Ahora, algo que es importante también y que es muy común en el mundo de los artistas del vidrio, y es algo que también es bueno transmitirlo para que ustedes lo sepan, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, no tanto en Latinoamérica, porque siempre tenemos el problema económico que siempre es como una pata acá que tenemos encima, pero la mayoría de los artistas de vidrio o se hacen sus hornos o los mandan fabricar especialmente. ¿Por qué? Porque en general los hornos comerciales, los hornos que se encuentran habitualmente, son hornos para hobby, para hacer cosas simples, pero cuando nos queremos ver un poquito más sofisticados y le queremos exigir un poco más al horno, es cuando tenemos problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar Claro, con las arranquemos. características. Entonces, empezamos. Voy a tomar Sí. la camarita para moverme y que podamos ver el horno de cerca. Obviamente, pues nosotros les vamos a mostrar un horno nuestro, ¿no? Porque otro no tenemos. Claro. A ver, A ver, entonces... este horno que les vamos a mostrar. No. ¿Sí? ¿Ahí pasas? Déjalo ahí, Ok. sí. Este horno que les mostramos tiene un espacio útil de 50 centímetros por lado y tiene una profundidad de alrededor de 17 centímetros. Si vamos a hacer vidrio fusionado, pues no necesitamos más altura ni más profundidad del horno. Exacto, punto Ya. 1. Si nosotros queremos hacer casting y otras cosas, entonces el diseño del horno tiene que cambiar, porque entonces necesitamos un horno con mayor profundidad o más alto, como quieran ustedes mencionarlo, ¿sí? Eso que les dice Marco de la altura es muy importante, porque muchas veces trabajan con hornos para cerámica, por ejemplo, pero algo fundamental en la vitrofusión es que no es recomendable trabajar en pisos. Entonces, como no es recomendable trabajar en pisos, no necesitan ustedes que el horno, que esta altura sea mucho más grande de lo que es acá. Porque lo único que van a hacer, ustedes van a meter un vidrio de 6 milímetros, de 9 milímetros, y todo ese espacio que les sobra lo tienen que calentar y lo gastan en energía. Claro. Mientras más alto el horno, No, tú quédate ahí. mientras más alto el horno, lógico, necesitamos calentar un mayor espacio. Al calentar un mayor espacio, necesitamos más energía. Y si vamos a hacer vitrofusión, digo, ¿para qué estoy calentando un horno que tiene 50 o 60 centímetros de altura si jamás voy a ocupar ese volumen, a menos Ahora, de que haga un casting? ¿Por qué no debemos de hornear en pisos? Es muy importante no hornear en pisos porque el calor de los hornos está generado por radiación infrarroja, ¿sí? Hagan de cuenta que la radiación infrarroja es como el haz de luz de una lámpara, ¿sí? Donde choca el haz de luz, la lámpara ilumina, y lo mismo sucede con una resistencia eléctrica. Está emitiendo radiación infrarroja y calienta donde choca la radiación infrarroja. Entonces, si nosotros tenemos pisos, resulta que al piso de abajo nunca le va a llegar la misma radiación que al piso de arriba. Entonces tenemos problemas porque siempre la parte de abajo va a estar más fría que la superficie del piso de arriba, vamos. Entonces no es conveniente, no es aconsejable. No pueden obtener un resultado parejo en todos los pisos, porque en uno va a ser fusionado total, en otro va a ser un sinterizado con calor y en otro no se va a ver pegar, nada, ¿no? va a pasar nada. Por eso Entonces, es importante. Es contraproducente, ¿de acuerdo? Entonces, primer ley, tenemos que trabajar en un solo piso, ¿sí? Después, nuestro trabajo lo tenemos que colocar
despegado del piso. Se los voy a mostrar. Tengo estos pequeños postes, ¿sí? Yo los voy a poner en esta posición. Estos postecitos son los postes que venden para los ceramistas, para las placas de cerámica. Si no tienen de estos, pueden poner un pedacito de tabique, un pedacito de placa. El chiste es que levanten. Y yo tengo mi entrepaño y mi entrepaño lo voy a poner encima de los postecitos. Este entrepaño no es el de este horno. No, pero es pero bueno. Es preferible así. Es demostrativo. Les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos resistencias eléctricas en el piso, resistencias eléctricas todo alrededor del costado del horno y resistencias eléctricas en la parte de arriba, ¿sí? Y algo que es importantísimo, este de aquí es el termopar. Si se fijan, este termopar yo lo puedo sacar y meter dependiendo de la necesidad de mi vidrio, porque si mi vidrio tiene 6 milímetros, ahí vean cómo sí pueden entrar y salir, ¿sí? Entonces, yo lo acerco tanto a la pieza de vidrio como a una distancia de 1 centímetro, ¿sí? Y si se dan cuenta, está al centro, no está a un lado de las resistencias eléctricas, porque cuando está a un lado de las resistencias eléctricas, lo que sucede es que me va a medir la temperatura de la resistencia, no me va a medir la temperatura del vidrio. Si se dan cuenta, aquí está separado, ¿sí? En el techo, y la lectura es al centro y este está a 1 centímetro del vidrio. Cuando bajamos ¿sí? la tapa, Cuando bajamos la tapa, ¿sí? Entonces, es muy importante que los hornos tengan todo este sistema de calefacción, ¿sí? Entonces, resistencias, piso, paredes, yo voy resumiendo. techo. Resistencias en el piso, en las paredes y en el techo. Cuanto más lo tengan dividido el calor, mejor va a funcionar. La mayoría de los hornos, lamentablemente, los hacen con resistencias solo en el techo y en realidad eso no está bien porque tiene que calentar por todos lados. Claro. Ahora, este sistema de ostra es muy cómodo para trabajar, porque si ustedes tienen un horno tipo sarcófago que le levantan la tapa y tienen que aventarse un clavado adentro del horno, pues lógicamente después de todo un día estar trabajando con el horno, pues van a acabar sin espalda. Y para recuperar la espalda, pues van a tener que ir a terapia y ultrasonido y masajes y todo el tema. Digo que si se trata de que les den masaje y todo, es aconsejable un horno de estos. Pero yo no se los recomiendo porque es muy molesto. La espalda hay que cuidarla mucho, es la única que tenemos. No fácilmente nos la pueden cambiar. Y es preferible este tipo de horno, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy ligerito porque tiene gatos hidráulicos. Entonces, fácilmente cualquier persona puede levantar el horno, ¿sí? Con hasta Marco. Hasta yo lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, es muy ligero, pero sella perfectamente bien. Otra de las cosas que es muy importante, el tipo de aislamiento, ¿sí? Tanto en el piso como en las paredes como el techo, ¿sí? El máximo o el mayor porcentaje de calor que se pierde en un horno es en el techo, ¿sí? Entonces, porque siempre el calor tiende a subir. Siempre debemos separar el entrepaño del piso porque nosotros en esta parte que es entre el piso del horno y el estante o el entrepaño hay aire. Este aire se va a empezar a mover. Entonces nosotros calentamos el aire de acá abajo, sube, da la vuelta y hace unas volutas que se llaman, ¿sí? Genera este movimiento, ¿sí? La parte de abajo fría, sube, da la vuelta, baja, vuelve a entrar, vuelve a salir y eso es un sistema que se llama de termodifusión, ¿sí? Esta termodifusión, ¿qué significa para nosotros? Significa que vamos a tener las temperaturas uniformes en todo el horno. Si yo llego y hago esto y pongo mi estante o mi entrepaño encima del piso, aquí no hay movimiento de aire. Entonces siempre esta parte va a estar fría. Siempre la parte del entrepaño en la parte de abajo va a estar fría. Yo tengo la calefacción arriba y no circula el aire, pues lógicamente nunca se va a calentar la parte de abajo del entrepaño,
¿Sí? Pasa lo mismo cuando ni siquiera tienen entrepaño y como no sí. tienen... Ponen acá su vidrio. Exacto, ponen el vidrio en el piso del horno. Eso es un error garrafal. No pongan el vidrio sobre el piso del horno porque no se calienta parejo. Entonces es muy importante que separen el vidrio del piso. Y lo hacen así, es muy simple. Ahora, algo que también es muy importante. Si este horno es de 50 por 50 espacio útil, nosotros necesitamos una franja de separación entre 4 y 5 centímetros para que pase el aire. Si yo a este horno le pongo el estante que esté así pegadito, ¿sí? Ahí no pasa el aire. Tiene que estar separado para que pase el aire caliente y el aire frío y dé la vuelta. ¿Sí? Es decir, y se genere la convección. Si el espacio interior del horno, como el espacio interior de este horno es de 60 por 60, pero el entrepaño, no que están viendo que lo agarramos de ejemplo porque no teníamos puesto entrepaño en este horno, pero el entrepaño de este horno mide 50 por 50. No quieran aprovechar esos 10 centímetros por lado poniéndolo acá a tope, como les mostraba Marco, así como, ¿sí? Poniéndolo así, porque eso para lo único que sirve es para que no les queden bien sus trabajos. Exacto. ¿Sí? Entonces, porque no hay movimiento de aire. Exacto. Entonces, paso 1, saliendo de esta charla, todos corren a levantar sus entrepaños, por favor. Es algo muy fácil y simple de hacer. ¿Ok? Y el entrepaño. Claro. Ahora, entrepaños hay dos tipos de entrepaños. Entrepaño es esto, ¿no? ¿Sí? Entrepaño, placa, estante, sí, como base, quieran denominarlo. no sé. ¿Sí? Que es de fibra cerámica, a ver si lo escuchan. ¿Quién es? Hola, no Soy estoy. yo. Entonces dense cuenta que esta es placa de fibra cerámica, pero ya está tratada, rigidizada y recubierta. ¿Sí? El que quiera aprender a hacer su placa de fibra cerámica, ahí viene la publicidad. Claro. Espérenme, me voy a poner yo. Publicidad. Curso de objetos. Estamos en Buen Fin hasta el 20 de noviembre. Las grabaciones están al 2x1. Compran un curso y les mandamos 2 cursos que elijan ustedes. Entonces aprovechen. Después les sigo pasando publicidad. Placa virgen, Ay, espérame, digo, no me consta. que no se me cambió. Ahora sí. Esta es una placa virgen que a mí en lo particular no me consta. Pero fíjense cómo suena. Suena bofa. Está sin tratar. Y esta es una placa que ya está vitrificada. Por eso suena como un pedazo de porcelana o de cerámica. Porque esto ya se hizo cerámica. ¿Sí? Y hay otra placa que es de mulita o de cordierita, como esta que tenemos acá, que es pesadísima. Y claro, está vitrificada porque es mulita o cordierita, como les digo, y es una placa muy resistente, pero también esta placa necesita mucha energía para poderse calentar. Entonces, si yo estoy horneando vidrio sobre esta placa, resulta que el uso de esta placa me arroja un mayor consumo de energía. ¿Por qué? Porque esta placa es de alta densidad. ¿Sí? Yo les puedo hacer una comparativa que si uso en todo un mes, por ejemplo, esta placa en el horno y horneo todos los días, voy a tener un consumo de energía de 5,000 pesos al mes. Y si uso esta placa, que ya está tratada, ¿sí? Que está rigidizada, está vitrificada, voy a gastar 1,000 pesos al mes de energía. Los Entonces, materiales para dense esta cuenta- placa, los materiales para esta placa se consiguen en todos los países. Sí, claro, se consiguen en todos lados porque en la industria se usan, ¿no? Entonces, la verdad, yo prefiero ahorrarme 4,000 pesos al mes de energía, usar una placa vitrificada que una placa de mulita, ¿sí?
lógico, preparar esta placa es más caro que esta placa de mulita. Las placas de mulita son más baratas y las placas de fibra cerámica son bastante más como caras. 3-1, más Sí, o menos. Ándale, más o menos 3-1. Pero en el costo de energía eléctrica es muchísimo menor usando esta placa que usando la otra. Por otro lado, algo que también es muy importante, si nosotros estamos usando esta placa, el proceso de oxidación de la mulita genera gases, porque hay un proceso de oxidación de la sílica, ¿sí? Y de los componentes de esta placa. Entonces, en muchas ocasiones yo pongo mi vidrio con mi separador, pongo mi vidrio y resultan burbujas en mi pieza de vidrio, ¿sí? Y empezamos a analizar el porqué de las burbujas. Pues resulta que la placa está despidiendo gases al proceso de la cocción, en el proceso del horneado, y esos gases se atrapan entre el vidrio y el entrepaño. Y esos gases se generan siempre, Siempre, ¿eh? siempre se generan. Siempre. Entonces, No es porque ya la usaron 2 años, ya. No, siempre se oxida y siempre produce gases. La placa tratada es placa de fibra cerámica. Ese es el material. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, ya más o menos entendieron Y de qué vamos se a ver trata. el tema de la Luego, colcha. vamos con la colcha. Ok. Este material, que lo tenemos como aislante, si se dan cuenta, aquí hay 6 pulgadas de aislamiento. ¿Sí? Porque siempre que la gente llegue y quiere comprar un horno nuestro, dicen, es que tus hornos son muchísimo más caros. Le digo, sí, son mucho más caros, pero también son mucho mejores. ¿Por qué? Porque si yo tengo 6 pulgadas de aislamiento de una colcha de buena calidad, ¿sí? Como esta, ¿sí? Le tenemos como ejemplo. Esta colcha se llama High Purity, ¿sí? En inglés, que es alta pureza y de fibra larga. Entonces, lógicamente, esta colcha, para que se den idea, cuesta 3 o 4 veces más que cualquier otra colcha más corriente. Entonces, si estoy ocupando yo 6 pulgadas de esta, pues lógicamente mi horno va a salir muy caro, porque la materia prima es carísima. Pero lo ¿Sí? que pasa con la colcha económica... Claro, no. La colcha económica, primero, no aísla correctamente. Segundo, se deshace, porque como es de fibra corta, se empieza a deshacer y empieza a soltar por todos lados. Imagínense, este horno tiene 15 años de trabajar y trabaja casi todos los días. Es más, ¿Sí? este es igualito, es el hermanito. Nada más que tenemos... Y no lo abrimos porque... Está cargado ahorita. Está ocupado ahora. Está ocupado, no lo podemos abrir, está muy caliente. Estamos trabajando, miren. Sí. Entonces, dense cuenta que tienen que usar una colcha de buena calidad, de alta pureza, de fibra larga, ¿sí? Tienen que usar fibra cerámica, que tiene una baja densidad, a comparación de la densidad de la mulita. Y ahora también les voy a mostrar el tabique que vamos a usar. Fíjense, este es un tabique aislante que se llama, ¿sí? Se denomina K23, ¿sí? Es el de acá, porque es del K23, piso. porque el K23 está aquí en el piso, ¿sí? Resiste 2300 grados Fahrenheit. Eso estamos hablando como de 1300 grados centígrados, una cosa así. Entonces no necesitamos más aislamiento y tampoco necesitamos un equipo o un material que resista mayor temperatura, porque difícilmente vamos a llegar a los 1300 grados en fusión, ¿sí? Entonces, pero es muy ligero y es súper aislante. Este tabique se llama tabique aislante, no es refractario, es un tabique aislante. Los tabiques refractarios, como normalmente los conocemos, son tabiques de alta densidad, ¿sí? Este es un tabique aislante de baja densidad, ¿sí? Entonces, como ven, los componentes, no es cualquier componente, tampoco es el componente más barato, porque si se van al componente más barato, lógicamente empiezan a tener problemas en el funcionamiento del horno y en la vida media del uso del horno,
¿sí? Entonces, es preferible Ahí nos ven a los dos. que les fabriquen o les construyan su horno con materiales de buena calidad, ¿sí? Y esos materiales de buena calidad, lógicamente, van a arrojar un buen resultado. Hora de la publicidad, porque no me voy a quedar sin hacer la publicidad del Buen Fin, porque es el Buen Fin y el Buen Principio. Como vi por ahí un chiste, decía que el único buen fin que conoce es el orgasmo. Yo creo que sí, pero bueno. En México hay Buen Fin y es orgásmico lo nuestro, porque tenemos, chequen, 2 grabaciones de curso al precio de una. Es decir, eligen 2 cursos, pagan el más caro, obviamente, y les regalamos el otro, ¿sí? Esa es una. 2, todos los esmaltes están al 2x1, que quiere decir que ustedes compran una bolsita de 20 gramos de un rojo y nosotros les damos 40 gramos del rojo. Es más, duplicamos el pedido en compra mínima de 1.500 pesos. Y luego tenemos, ya para los más valientes, tenemos descuento del 15% en todos los equipos. Hornos, pulidoras, básicamente. Y 20% de descuento en sets de discos y conos de diamante. Así que bueno, de todas maneras los estamos publicando. Si les queda alguna duda, nos hablan. Si quieren comprar alguna otra cosa que no está en la publicidad, lo revisamos, si es posible o no. Pero bueno, esas son las del Buen Fin. Y el curso de la semana que viene, que está buenísimo, que ya también tiene ya poco cupo, es de pegamentos, diferentes tipos de pegamentos. Vamos a tratar de ver todos los pegamentos para vidrio, vidrio piedra, vidrio madera, vidrio metal, etcétera. Y un poco de trabajo en frío también vamos a hacer, porque el curso de trabajo en frío solo es muy tedioso. Entonces decidimos combinar los dos para hacer unas cosas divertidas. Así que bueno, jueves, viernes, sábado y domingo de la semana que viene, del jueves 19 al domingo 21, 19, 20, 21, 22, al domingo 22, tenemos curso de pegamentos y trabajo en frío. Ya no hago publicidad, el tiempo que nos queda se lo vamos a dejar a Marco. Uy, queda un montón. Queda mucho tiempo, qué bueno. Ok, les voy a pasar los secretos de cómo se debe tener una resistencia eléctrica, porque no nada más es que exista la resistencia eléctrica, ¿sí? Tiene ciertas características, tiene ciertas especificaciones una resistencia eléctrica. Por principios de cuentas, nosotros debemos usar un alambre, ¿sí? Ustedes ese alambre en muchas ocasiones le denominan Cantal. Cantal es una marca, ¿sí? Es así como Coca-Cola, ¿sí? Me voy a poner más Sí, no, vente acá, mami, vente para acá. Si no, no creen que yo... Pero podemos acercar la cámara un poquito. No, Sí. porque es mucho lío. Okay. Ahí. No, ahí déjame. ¿Sí? Ahí quedó. Ahí, bueno, ahí déjame. entonces, la mezcla del material que nosotros vamos a usar es un A1. Lógicamente, es el alambre más caro, ¿sí? Ahí está la resistencia ¿Ok? eléctrica. Entonces, normalmente los fabricantes de las resistencias eléctricas o los fabricantes de los hornos se quieren ahorrar lo más que puedan en absolutamente todo con tal de darles el horno baratísimo. Pero los hornos baratísimos no son buenísimos, más bien son malísimos. Los argentinos se van a acordar de esto. Había una publicidad cuando yo era chiquita y cuando ustedes eran chiquitos, que era de una televisión que creo que ya no existe, pero la marca era Grundig. Grundig. Y la publicidad de Grundig decía, caro, pero el mejor. Claro. Esa era la publicidad y siempre se me quedó grabada, porque la verdad es que es cierto. O sea, bueno y barato. Sí, barato eso no hay. Y bueno, no hay. No existe. Pero sí pueden hacer pequeñas modificaciones para que esté mejor. ¿Sí? Ok, entonces esta resistencia eléctrica está fabricada con un alambre tipo A1.
olvídense de la marca Cantal. Digo, pueden usar marca Cantal, ¿por qué no? Porque la marca Cantal es excelente. En lo particular yo uso este alambre que es de muy buena clase. No uso alambre chino, porque el alambre chino se rompe muy fácil y se oxida mucho, ¿sí? Y uso un alambre de origen francés, ¿sí? Ese alambre de origen francés... A ver, espérenme un segundito. No les abras, Debo, porque como no han comido, es la locura. Es que los perritos no han comido y ya es hora de su comida y están toque y toque la puerta porque quieren comer. Entonces, este A1, ¿sí? Resiste más de 1300 grados centígrados, resiste 1375 grados centígrados. Esa es la especificación del A1, ¿sí? Pero dicen, ay, no, es que yo me voy a ahorrar dinero y voy a usar nicromel, ¿sí? ¿Qué es el nicromel? Es níquel y cromo. Y es un alambre de menor temperatura, no dura lo mismo, lógico, es un poquito más económico, pero no es el indicado, ¿sí? Ahora les voy a pasar un tip que es muy importante porque igual todos los fabricantes que se dedican a vender hornos comerciales, pues lógicamente se quieren ahorrar en el alambre, ¿sí? Y mientras más lo estiran el alambre, pues claro que calienta más y se ahorran más alambre. Pero lógicamente, por un lado, la vida media de esas resistencias eléctricas es muy corta. Les vuelvo a repetir, este horno tiene 15 años de trabajar y jamás en la vida le hemos cambiado una resistencia eléctrica, ¿sí? ¿Cuál es el secreto? El secreto primero es un alambre A1. Y la otra especificación que es importantísima, si ustedes se dan cuenta, aquí todas las helicoidales, ¿sí?, tienen una medida, ¿sí? Y la separación de las helicoidales tiene que ser máximo 2,5 veces el grosor del alambre. Entonces, si ustedes van a su horno y tienen 1 centímetro de separación entre helicoidal y helicoidal, discúlpenme, pero es una basura. Porque primero, la energía eléctrica no va a tomar la velocidad que requiere, porque los electrones empiezan a girar y a esta distancia que yo les estoy diciendo, está comprobado que es cuando se obtiene la mejor eficiencia en la dinámica de los electrones para generar energía. Si esta resistencia yo la alargo muchísimo más, a 3 veces esta distancia, entonces el movimiento de los electrones va a ser no tan eficiente como si tiene 2,5 veces máximo de separación entre helicoidal y helicoidal, ¿sí? Entonces, no tomen en cuenta todos estos datos, porque lógicamente si yo estiro esta resistencia, en lugar de sacar una, saco 2 o saco 3, pero mi horno va a calentar de manera menos eficiente, voy a ocupar más energía porque no estoy dinamizando los electrones para que generen energía, pero sí me voy a ahorrar una lana en el alambre y va a tener una vida muy corta porque este alambre no está trabajando bajo todos los regímenes de seguridad del propio alambre, de la dureza y la duración y del movimiento de electrones y de la calefacción de esta resistencia. Entonces, muchas veces yo he visto que hay hornos que agarran el alambre, así lo retuercen a mano, y una queda más cerca, la otra queda más lejos, están separadas, una se tuerce, otra no se tuerce. Es un desastre. A ver, te paso un par de ¿Sí? preguntas porque las tengo que ver de cerca, sí, si no, no las veo. Si no, no las veo, chicos, perdón. Tengo un Paragon, pero no tiene colcha. ¿Se puede modificar? Pero los Paragon son de tabique, no sí, te conviene. El Paragon no lo puedes modificar. No. Estate así muy consciente de que vas a estar pagando el doble de energía. Exacto. El doble del costo de la energía. ¿Se pueden agregar más resistencias y listo? ¿O hay que modificar otras cosas en el sistema eléctrico? Hay que modificar todo el sistema eléctrico. No nada más es poner una resistencia eléctrica. Porque esa resistencia eléctrica tiene que ir con un contactor y ese contactor tiene cierta capacidad.
entonces hay que cambiar el contactor, ¿sí? O el Sí relevador. se puede, pero sí se puede arreglar. Lo tiene que hacer alguien Sí. que entienda Alguien de electricidad por lo menos, ¿no? No, más que de electricidad, de Bueno, hornos. de hornos, sí. Y de esos hay pocos, ¿eh? Muy pocos. Bueno, para cerrar, porque ya nos queda poquito tiempo, les quiero yo hablar de este amiguito, miren. Este se llama Thermopar, ¿sí? Y muchas preguntas. Alguien de ustedes me mandó un montón de preguntas del horno. La verdad es que tengo muchos chats y no me acuerdo quién fue, pero las voy a buscar. Pero de las que me acuerdo, muchas tienen que ver con esto, ¿sí? Esto es un termómetro. El termopar o termocupla o cupla o no sé qué tantos nombres le ponen. Es un termómetro. Esta puntita de acá, ¿qué hace? Mide la temperatura. Y esa temperatura que mide se la transmite al programador. Ya los tips que viene vamos a hablar de programadores. Ahora como no. ahorita ya no nos da tiempo de hablar de los programadores. Lee, ¿no? Lee y nos manda qué temperatura tiene el horno. Entonces, primero, ¿dónde tiene que estar la punta del termopar? Si yo quiero medir la temperatura a Marco, ¿sí? Digo, a ver, quiero ver si Marco está frío, tibio o caliente, ¿no? Entonces yo le mido desde acá. A ver, desde acá. Y me siento re frío, ¿No? ¿eh? Está frío. Sí, no, re frío. Sí. Pero ¿qué tal si le levanto el bracito como a los bebés, le pongo acá y le mido la temperatura? Ahora sí está midiendo la temperatura de mi cuerpo. Sí. No la temperatura del aire, del vecino, de lo que sea, no. Entonces, primer ley del termopar. Si ustedes tienen el vidrio acá y el termopar a 10 metros, lo que está leyendo el termopar... Está filoso. Exacto, si este es el vidrio y yo tengo el termopar acá, pues no sé qué estará leyendo, pero la temperatura del vidrio seguramente no. Si yo quiero saber la temperatura del vidrio, tengo que tener el termopar acá, a 1 centímetro del vidrio. Luego tienen el termopar acá que sale del ladito del horno y ponen el vidrio hasta por allá. Pues obviamente, ¿por qué no nos da una buena lectura? Porque no sabemos la temperatura del vidrio. Luego dicen, es que yo fusiono a 700, yo ya fusioné. Bueno, 700 es lo que está leyendo el termopar, pero no es la temperatura del vidrio, ¿no? O al contrario, no, yo necesito fusionar a 1000, yo fusiono a 1000, porque si no, mi vidrio no se fusiona. Pero es que no está leyendo la temperatura del vidrio. Entonces es muy importante que su termopar esté lo más cerca del vidrio que se pueda. Si su termopar no es móvil, pues háganlo móvil. Quítenlo, háganle un agujero al horno y pongan el termopar. Porque lo más importante, esto es lo más importante. Ahora, ¿cómo sé si el termopar está midiendo la temperatura real o no? Porque hay gente que dice, no, yo fusiono a 950. A 950 que lee tu termopar. Porque la temperatura de fusión del vidrio son 800. La temperatura real. Claro, la real. ¿Cuándo tienes fiebre? Si tienes 37,5, de 37,5 para arriba tienes fiebre, ¿no? Y así es. Y eso es una ley de la temperatura corporal. Ahora, si yo pongo el termómetro, o como cuando éramos chiquitos, ¿no? Lo calentábamos con algo y le decíamos a mamá, mamá, tengo 38, ¿no? Lo poníamos ahí cerca de... Lo frotaban en la sábana. Yo lo que hacía es que lo frotaba con la cobija, con la frazada. Yo sabía. Entonces, esa fricción hacía que subiera la temperatura. Estoy gravísimo, no quiero ir a la escuela porque tengo calentura. Yo sabía que Marco hacía eso. Entonces, claro, primero tenemos que cerciorarnos de que esta cosita, que es lo más importante que tiene el horno, lea bien. Si esto no lee bien, no tengo una buena lectura y no puedo trabajar bien jamás. Claro. Ahora, les voy a decir, aquí se los voy a mostrar. Tenemos 4 minutos. Ok, rapidísimo. ¿Se dan cuenta de qué color es este cable que está aquí? Amarillo, ¿sí?
amarillo. El amarillo es la característica del alambre que sirve para termopar tipo K. Nosotros en nuestros hornos usamos termopares tipo K, no tipo S, tipo P, tipo T, tipo lo que se les dé la gana, no, es tipo K. Y deben usar un conector especial para termopar tipo K, que son estos amarillos. Ahí voy. ¿Sí? Ahí Débora se los va a mostrar. Un poquito más, ándale ahí. ¿Sí? Vean, el cable es amarillo y los conectores son especiales para termopar tipo K. No pueden agarrar y ponerle un tornillito X, no. Porque ustedes lo que están haciendo es ¿cómo funciona esto? Esto como funciona es que hay un movimiento de electrones que van caminando y los registra el programador. Este movimiento de electrones. Si yo le pongo otro material en el cual los electrones se tropiecen, por ejemplo, o que vayan más rápido, pues la lectura va a ser incorrecta. Por ahí, en más de una ocasión, sucede que esos alambritos son negros. Y si el alambrito es negro, no es para termopar tipo K. Y ese alambrito les va a dar una lectura falsa, una lectura equivocada. Tiene que ser amarillo el cable. Y tiene dos puntas, una que siempre viene en rojo y otra que siempre viene en amarillo. Una es positiva y la otra es negativa. Y tiene que existir, tiene que ser. Ahí ¿sí? está, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está. Aquí muéstrales Rojo, este es más ahí grande. está, ahí se ve. Este es rojo más grande. y amarillo, sí. Ok. Ok. Ahora, Entonces, último truquito. Último, porque ya nos vamos. No, tenemos como 10 minutos, pero ya nos vamos. ¿así? Sí, nos Bueno. vamos porque tenemos mucho trabajo. No, último truquito. ¿Cómo sé si mi termopar está leyendo bien? Es súper fácil, fíjense. Lo ponen en lectura, el horno sin haberlo usado, que esté a temperatura ambiente, y ustedes la puntita del termopar la toman con sus deditos así y lo dejan agarradito un rato. ¿Cuánto tiene que marcar? Ustedes díganme. Como ¿cuánto 100. No. ¿No? Bueno, Yo nunca estoy así. 20. He llegado a 39. A no 39, más. ok, bien. ¿Sí? Cuando tienes fiebre, Sí. normal 36, 36. Normal y medio. 36. Claro. Entonces, si no están enfermos, si no tienen coronita ni nada de eso, si lo tocan así y les da 40, una de dos. O lee mal o tienen coronavirus y corran, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, es muy fácil. Lo toman con los deditos y les tienen que medir su temperatura corporal. Otra de las cosas que pueden hacer también es poner agua hirviendo y lo sumergen al agua hirviendo y tienen que medirle cerca de los 100 grados. Exacto, Porque- tiene su... Exacto. Con ¿no? agua no le pasa nada, ¿eh? No le pasa nada. No tengan miedo, ay no, se me va a arruinar, no sé, no les pasa nada. Lo meten adentro del agua y miden. Si mide 350, pues obviamente hay un problema de lectura, ¿no? Entonces, lo primero de todo, para poder hornear bien, para tener temperaturas correctas, para poder hacer curvas de temperatura, tienen que tener una lectura buena y precisa. Acuérdense que en el vidrio 5 grados de diferencia pintan, 5 grados de diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un buen resultado si no tenemos lo principal, que es una buena lectura? ¿Ok? Entonces es muy importante que primero corroboren su lectura. Y como tenemos como 5 minutos, 5 minutos. vamos a hablar de la mirilla, porque ese es sí. otro Sí. rollito de la mirilla. Acuérdense que Voy a bajar sus este. progenitores, alias mamá y papá, cuando eran chicos, siempre les decían, vean lo que hacen. Pero mi horno no tiene mirilla, entonces no Esta. ves lo que haces. Miren. Sí, no ves lo que haces. Ahora, fíjense muy bien, la mirilla más pequeña que debe tener un horno, la más pequeña, es esta parte del tabique, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta? Ese es el tamaño de la mirilla.
no es un agujerito donde no veo ni madres, ¿sí? Porque por el agujerito no ven nada, ni lo que les conviene ven. Es más, ¿sí? Más de uno se ha quemado la retina. Sí, claro. Poniendo el ojo ahí en el agujerito. No ven nada. Tienen que ver, tienen que poder observar, tienen que analizar qué está pasando adentro del horno. Si no ven, es como el ciego. Digo, camina con el bastoncito y ustedes están así, caminando con el bastón en el funcionado. Entonces, si no tienen mirilla o tienen un agujerito, ábranlo, no Sí, pasa un nada. poquete. Mientras no, obviamente no lo abran donde está la resistencia, ¿verdad? Dense Claro. cuenta, ahora, a ver, vamos a abrir este. A ver si se alcanza a ver. No, lo voy a mover el celu. ¿Lo puedo mover? No, muevo el celu, es más fácil. Miren. ¿Sí? Lo vamos a ver por dentro. ¿Sí? La mirilla, que está ahí, está entre las resistencias. ¿Sí? Ahora vamos a cerrar el horno. Es más, vamos a ver este, que tiene algo adentro. Claro. Podemos ver qué tiene adentro. Vamos a ver qué tiene adentro, miren. Ahora va a traer Marco una... Ah, no, acá está la lámpara, acá está. Sí, pero esa sí tiene... Sí. Ok. Miren. Entonces ahora le voy a quitar la mirilla. Miren nuestro sistema de mirilla, que ya está tan maltratada la pobre. A ver si logramos coordinar el teléfono. Con la luz. Con la luz, ahí. Ahí yo puedo ver lo que hay adentro del horno. Digo, ustedes no lo alcanzan a ver porque el teléfono no hace foco ahí. Pero sí, es muy difícil. A ver, déjame meter ahí, un poco. ahí. Eso. Ok, ahí está, miren. ¿Sí? Entonces, ¿ahí lo ven? Se ve perfecto lo que está dentro, ¿sí? ¿Y cómo hago para traer uno de sus hornos hasta saltar? No haces. No haces porque Argentina no mandamos hornos. Por eso, todos los tips para que con algún fabricante de por allá valiente puedan hacer un horno como la gente. Ahora, ¿sí? el siguiente tip que vamos a tener la semana que viene, les vamos a hablar acerca de los programadores. Ese es el otro coco, ¿sí? Porque los programadores que usa la mayoría de la gente, a mí en lo particular me dan pavor. No, ni quiero aprender a usarlos, ni los uso, ni los usaré. Me dan pavor. Son terribles. Son, no sé. Tenemos curso de hornos. Obviemos. Tenemos curso de hornos. Sí. Sí tenemos. Lo que pasa es que el curso de hornos no es un curso barato. No. Entonces, al que le interese realmente y quiera realmente aprender a hacer su horno y esté dispuesto a pagar 35 años de experiencia que tiene Marco haciendo hornos, nos manda un WhatsApp y con todo gusto lo coordinamos. Claro. No es tan fácil, es un curso tedioso, complejo y caro. Caro porque es un know-how. Entonces, Claro. pero todo esto que nosotros les estamos diciendo es la base del know-how. Entonces, presten atención, vean este video varias veces y nos vemos el martes a las... el martes tenemos un especial. Si nos da tiempo, vamos a hacer un especial de Romero Gurman, pero como fue el primer salón de vidrio de Brasil y este fin de semana se van a saber los ganadores, vamos a hacer un especial con Natalia Jerkovic, que es una de las organizadoras, con Pablo Shapira, que es uno de los jurados, Tulio Pinto, que es otro de los jurados, y no sé, vamos a ver si coordinamos o no que los ganadores también estén, y si no, bueno, con ellos vamos a ver el tema del primer salón de vidrio de Brasil, así que va a estar muy bueno. Está muy interesante. Y si nos da tiempo, vemos algo de Romero Gurman, y si no, hasta la que sí. Claro. Entonces, claro. los próximos tips, programadores. Chicos, ¿Sale? Hasta luego, chicos. nos
vemos. Diviértanse con su horno.